Saludos profesor y compañeros, este es el video resumen de la semana 4, lectura 8, en donde teníamos varias lecturas relacionadas con la seguridad de la información, presentado por el grupo de trabajo número 2, conformado por Daniel Barbosa, Nelson Brenes y Christian Watson. Vamos a cubrir primero lo que es la importancia de proteger la información en las organizaciones, pero antes de entrar en el detalle de la importancia, creo que es importante también entender que existe cierta manera o cierto marco referencial que nos da las guías para lo que es la clasificación de la información dentro de las organizaciones. La información se puede clasificar según su valor, según los requisitos legales que tenga, la sensibilidad o la criticalidad que pueda representar la información para la compañía. Dependiendo de estos factores y la clasificación que se le dé, existen regulaciones gubernamentales que pueden representar implicaciones legales para las organizaciones si esas regulaciones no se cumplen. Dentro de lo que es las normas o las normas más utilizadas para efectos de lo que es la seguridad de la información, encontramos lo que es el ISO 27000. El ISO 27000 como tal es el estándar o la norma que nos presenta el marco general donde se definen todos los parámetros para lo que es la seguridad de la información. El ISO 27000 es la raíz de la serie de diferentes estándares y normas que conforman todo este marco general, como por ejemplo existe lo que es el ISO 27001, que se presentan las especificaciones propiamente de lo que son los sistemas de seguridad de información. El ISO 27002 es la guía de los controles para todo lo que tiene que ver con la seguridad de la información. El ISO 27003 es la guía de la implementación de los controles en los sistemas de información, y así tenemos otra cantidad de normas que están asociadas a este marco general del 27000. Al final existen diferentes maneras de proteger la información, desde la perspectiva de hardware, software, en donde se puede utilizar muchas herramientas que hay a nivel de tecnología para crear un perímetro de seguridad alrededor de la información, pero hay un componente esencial y principal que somos nosotros como individuos, que representamos una vulnerabilidad, un riesgo e inclusive una amenaza para lo que es la administración de la seguridad de la información como tal. Normalmente las tendencias hoy en día es que nosotros como usuarios de computadoras seamos los objetivos principales, ni siquiera son lo que es el hardware como tal, lo que es el objetivo principal, porque las personas que están detrás de las estafas normalmente buscan explotar lo que representa una vulnerabilidad mayor para las organizaciones, y muchas veces esa vulnerabilidad somos nosotros, ¿verdad? Existe un riesgo y el impacto para la organización se puede ver desde muchas maneras, en el sentido de que dependiendo de la vulnerabilidad que sea explotada o la fuga de información que se pueda dar por una mala administración de un usuario, puede representar impacto reputacional, impacto financiero por penalidades que se tienen que pagar. El robo de la información puede terminar en el mal uso de esa información, que viene a impactar también a esa organización a la cual se le fugó la información como tal. Al final de cuentas, las prácticas que se implementan en las organizaciones alrededor de lo que es seguridad de información, lo que le interesa es promover tres principios básicos del cuidado de la información, que es la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad. La confidencialidad habla del trato que tienen las organizaciones de la información y quién tiene acceso a esa información. La integridad de la información tiene que ver con que la información no sea alterada desde la forma como ingresó a la organización y se mantiene en ese estado como fue ingresada, a no ser de que sea modificada sea modificada por la persona que ingresó esa información a la organización.
y la disponibilidad, que es asegurar que esa información va a estar al alcance de quienes necesitan tener acceso realmente a esa información. Hay varias prácticas que nosotros como individuos podemos tomar y que las organizaciones promueven para asegurar lo que es la protección de la información. Son prácticas comunes cuando se tiene un marco referencial en lo que es administración de seguridad que llega a todos los miembros de la organización, como por ejemplo eh, que existan mecanismos de hacer copias de la información, que la información no esté almacenada localmente en lo que son las computadoras, ni propiamente en los servidores, sino que de esos servidores también existan varias copias a manera de que en un eventual desastre podamos tener acceso a la información. Hablamos de lo que es tener una política de gestión de contraseñas en donde se utilizan diferentes mecanismos y las mismas herramientas tecnológicas promueven tener esas contraseñas seguras en donde ya no se puede poner administrador 123, por ejemplo, que era muy común hace muchos años. Ahora los mismos algoritmos de seguridad promueven ese tipo de contraseñas seguras. A nivel de usuario, no confiar, por ejemplo, tener la práctica de no confiar las contraseñas con nadie más, o otra práctica que se promueve es que nunca se anoten lo que son las contraseñas en papeles, en archivos planos que puedan ser fácilmente accesados. Blindar, por ejemplo, lo que son los navegadores web, que es una de las mayores vulnerabilidades que tenemos hoy en día en las computadoras y que fácilmente son explotadas por aquellas personas que quieren eh, hacer una intrusión en nuestros datos. Otro que es muy importante es asegurarse que las computadoras estén actualizadas, los servidores estén actualizados y todos los dispositivos que crean ese perímetro de seguridad se mantengan actualizados con la información que ponen disponible los proveedores de los sistemas operativos. Y uno que es tal vez el que menos utilizamos, pero que está en una de las lecturas, es el sentido común. Si hay algo que nosotros no conocemos, es mejor no explorarlo, a efectos de no exponer la información que estamos administrando. Seguidamente pasamos a lo que es la información que nos va a exponer Cristian. Ujú. Para esta segunda pregunta, se nos solicitó que analizáramos los ataques más comunes en Costa Rica, así como el ataque de ransomware de la semana pasada. Entonces, inicialmente vamos a hablar un poco de lo que es eh, el tipo de ataque más común que se ve en Costa Rica. Y realmente aquí lo que se utiliza mucho es el spoofing de emails y el phishing. Para hablar un poco del email spoofing, básicamente esto es tener acceso a algún servidor web que esté configurado como un Open Relay, en el cual nosotros podamos enviar correos aparentando que tenemos o aparentando que este correo proviene de una cuenta específica a la cual realmente no tenemos acceso. Un ejemplo de esto sería, por ejemplo, si yo quisiera mandar un correo haciéndome pasar como como el administrador de TI o algún administrador de un banco solicitando información a una persona que yo conozca, eh, tenga una cuenta bancaria en dicho banco. Por otro lado, el phishing como tal es poder presentar una página web o un servicio que aparente ser original, que aparente ser el servicio original. Por ejemplo, si yo publicara en Internet una página muy similar a la de un banco, con un dominio, un nombre de dominio muy similar al dominio original que ellos utilizan. Entonces, hacer una campaña, usualmente ellos se utilizan de manera conjunta, de tal manera en que usted manda un correo electrónico haciéndose pasar por ya sea un administrador o alguien de una entidad bancaria y haciendo referencias a links dentro de ese correo electrónico de una página de phishing en donde se le solicite a la gente poner su información. Ya sea que se les pida poner la información de manera explícita, eh, haciendo ciertas preguntas, o simplemente haciendo casi que un clon perfecto de la página a la cual se le está haciendo phishing y que la gente trate de loguearse en dicha página pensando que es la página original. Y una vez que la gente trata de loguearse en esa página,
se guarda la información del usuario y contraseña en una base de datos propia y después la persona que está haciendo el ataque malicioso puede tratar de utilizar esas credenciales para ingresar en la página real. Como les digo, es muy común ver esto acá en entidades bancarias. Hay casos del Banco de Costa Rica, por ejemplo, y del Banco Nacional, en donde han cerrado varias páginas que estaban siendo utilizadas para phishing. Ahora, con respecto al ataque de ransomware de la semana pasada, en primera instancia hay que explicar un poco qué es ransomware. Bueno, básicamente es un tipo de malware que lo que busca es obtener que usted pague por medio de privarlo usted de la capacidad de utilizar su computadora de una u otra manera. La opción más utilizada en ransomware usualmente es encriptar el disco duro. Con la opción de que si usted paga el dinero, pues bueno, las personas que encriptaron ese disco le van a enviar a usted la llave privada que va a permitirle a usted desencriptarlo y tener acceso a su información. Específicamente, el ataque que se dio la semana pasada con este tipo de ransomware, que fue llamado WannaCry, básicamente él explota una vulnerabilidad específica en ciertos sistemas operativos de Microsoft en una implementación de Microsoft del tipo de servicio SMB. Microsoft ya tenía información con respecto a esta vulnerabilidad y había sido parcheada desde marzo de este año. ¿Qué ocurre? Bueno, las máquinas que fueron atacadas podían ser de varios tipos, ya sea que por razones de políticas empresariales no habían sido parchadas aún, por razones de obsolescencia no habían sido parchadas, como por ejemplo máquinas que utilizaban Windows XP. Para poder uno continuar recibiendo updates sobre Windows XP, uno tiene que pagar un fee extra de Extended Support, lo cual es bastante caro. Entonces muchas compañías que aún utilizan XP no lo pagan, por lo cual no reciben updates. Y también pues máquinas de usuario final que simplemente tenían desactivado la opción de actualización. Entonces casi que cualquier máquina que no tuviera dicho parche podía ser atacada por este malware. Una información que estuve leyendo que me pareció muy importante es que de los casos que han sido reportados hasta el día de hoy, hay mucha gente que ha decidido pagar en las cuentas que vienen específicamente dadas en la pantalla, el splash screen que aparece cuando fueron infectados, y hasta el momento ninguno ha sido contactado de vuelta con las llaves para desencriptar la información de sus máquinas. Por lo cual, pues es básicamente lo que se debe hacer en caso de que la máquina de uno esté infectada es simplemente aceptar el hecho de que fue infectada y tratar de, en este caso, formatear el disco duro y reinstalar el sistema operativo. Realmente no se tiene una manera de desencriptar de manera sencilla, por lo menos hasta el momento. Entonces, las enseñanzas que nos deja este ataque, pues básicamente mantener nuestras máquinas actualizadas con todos los hotfixes y pues updates de seguridad que estén disponibles hasta el momento, ¿no? Realmente es más el riesgo de no mantener actualizadas las máquinas que el riesgo de correr algún tipo de actualización sobre ellas. Después de eso vamos a pasar a la tercera pregunta, de la cual nuestro compañero Nelson dará la información. Perdón, Daniel. Vamos a... Muy bien. Analizando las acciones para prevenir ataques cibernéticos, primeramente tenemos que tener claro que se puede atacar tanto el hardware, o sea, el computador, como, digámoslo así, el usuario. El usuario puede haberse engañado para liberar información que es sensible o que tiene alguna importancia o algún valor para el atacante. Entonces, primeramente, en concordancia con lo que Cristian hablaba, una de las primeras acciones a considerar es mantener el equipo de cómputo actualizado. Eso para evitar que se exploten vulnerabilidades relacionadas al sistema operativo, al software, al hardware. De igual manera, contar con un antivirus en cada computador
para que de esta forma contemos con una protección básica que nos permita, digámoslo así, tener una defensa básica de algunos ataques que van dirigidos al computador. En la siguiente diapositiva tenemos otras acciones como, y ya se van definidas a el procedimiento, o sea, al personal, y tiene que ver con las políticas de ciberseguridad de la empresa. Entonces, en este caso ya consideramos temas como los que exponía Nelson, de, por ejemplo, ISO 27000 o expuestas en ITIL, en donde por medio de capacitación al personal se trata de inculcar políticas para prevenir ataques de tipo informático o cibernético, en donde, por ejemplo, y el caso que hablaba Cristian, tratamos de que en phishing, por ejemplo, en donde un usuario puede tratar de abrir o darle clic a un link o a un website desconocido por curiosidad, digamos así, o por engaño, y esto puede desencadenar desde que toda la empresa se contagie de un virus hasta liberar información de clientes, que es obviamente propiedad de cada uno de los clientes y es confidencial. Otra de las acciones que podemos sugerir es un monitoreo automatizado de los equipos de cómputo, en donde hay aplicaciones que pueden estar monitoreando constantemente, por ejemplo, software instalado no autorizado, acceso a sitios web indebidos, ataques a sistemas de la compañía, y esto nos permite tener de alguna manera un cierto nivel de seguridad que en ninguno de los casos es absoluto. En la siguiente diapositiva podemos también apreciar otras dos recomendaciones, en donde las acciones, en donde necesitamos también hardware para mantenernos seguros, como lo es el firewall, aplicaciones de tipo WebSense, en donde limitamos el acceso a sitios web para evitar que los colaboradores de la empresa incurran en riesgos innecesarios. Y finalmente, uno de los puntos más importantes es la constante verificación o fiscalización de las normativas que se impongan en la empresa para velar por la seguridad de la misma. Entonces, estas son algunas de las acciones. Esto es un proceso que constantemente cambia, como las amenazas constantemente evolucionan, y aunque no estamos 100% seguros en el Internet y en el ambiente informático hoy en día, podemos tratar de ser lo más precavidos posibles. Gracias.